Bienvenidos al día 9 de vivir con el duelo. El día de hoy vamos a comentar un poco sobre algunas sugerencias. Siempre, por favor, lo que se comenta aquí con respecto al duelo son solo pequeños pasos para atravesarlo. Te recomiendo que recurras. No hay nada como recurrir a un profesional, a un tanatólogo, y te invito abiertamente a que lo hagas. Pasar por estos duelos es mucho mejor si lo haces a través del acompañamiento de un profesional. Entonces, bueno, algunas sugerencias para acompañar a un pequeñito que ha perdido un ser querido. Ser completamente honesto con el niño. Acompañar al pequeño en el duelo significa, ante todo, no apartarlo de la realidad que se está viviendo, con el pretexto de ahorrarle un sufrimiento. Incluso los niños más pequeños son sensibles a la reacción y al llanto de los adultos, a los cambios en la rutina de la casa, a la ausencia de contacto físico con la persona fallecida. Es decir, se dan cuenta de que algo pasa y les afecta. Y cuando no se les explica, se sienten más confundidos. Solamente en el caso de muertes repentinas e inesperadas, se podría apartar un poquito al pequeño durante las primeras horas. El niño puede y debe percibir que los adultos están tristes o que lloran, que lo sienten tanto como él. Pero al menos en este tipo de muertes repentinas, evitaremos que pueda presenciar escenas un poquito o mucho desgarradoras de dolor o pérdida de control por parte de los adultos. No es aconsejable decir delante del niño cosas como, no sé, qué va a ser de nosotros, o porque el pequeño está confundido, está espantado, y lo que viene de un adulto, pues para el niño es sumamente significativo. Otra recomendación: ¿cuándo y cómo dar la noticia? Aunque resulte muy doloroso y difícil hablar de la muerte con el pequeño, es mejor hacerlo lo antes posible, pasadas las primeras horas de mayor confusión. Buscar un momento y un lugar adecuado, y le explicaremos lo ocurrido con palabras sencillas y sinceras. Por ejemplo, podemos decirle: ha ocurrido algo muy triste. Abuelito ha muerto y ya no estará más con nosotros porque ha dejado de vivir. Palabras sencillas y sinceras que al pequeño le darán claridad de qué está pasando. Así me lo manejó así mi mamá cuando me comentó sobre la muerte de mi papá, yo siendo muy pequeña. Claro que me puse muy triste y no entendía qué pasaba, y cuando me lo dijo así, tan tranquila hasta cierto punto, y me abrazó, recuerdo que no entendía qué estaba pasando, pero cuando mi mamá me lo explicó, fue así como, ok, papá muerto. Y ok, y comencé a vivir mi duelo, pero sabiendo que estaba viviendo un duelo. ¿Y por qué? Siguiente sugerencia: explicar cómo ocurrió la muerte. Igual, procurar hacerlo con muy pocas palabras. Por ejemplo, ya sabes que abuelito ha estado muy enfermo durante mucho tiempo. La enfermedad que tenía le ha causado que ya no esté con nosotros. El niño puede tener miedo de morir ante cualquier enfermedad banal, por lo que es muy importante recalcarles que las personas solo mueren cuando están muy, muy, muy enfermas y tienen una enfermedad que no todos contraen. En caso de accidente, podemos decir que quedó malherido, que los médicos y las enfermeras hicieron todo lo posible para que estuviera mejor, pero que a veces las medicinas no pueden curar.
claro que es tener mucho tacto, claridad, para que el pequeño lo pueda entender y poquito a poquito, acompañado de un profesional, irlo procesando. ¿Qué podemos hacer si nos preguntan por qué? ¿Por qué ha muerto? ¿Por qué a mí? Preguntas difíciles de responder. No pasa nada por decirles que nosotros también nos hacemos las mismas preguntas o que sencillamente no sabemos las respuestas. Es bueno que sepan que todos los seres tienen que trascender algún día y que le ocurre a todo el mundo. Los niños en su fantasía pueden creer que algo que pensaron, dijeron o hicieron causó la muerte. Si un niño dice, me hubiera gustado ser más bueno con mamá, así ella no habría muerto, debemos decirle con calma, pero asertivamente, que no ha sido su culpa. Hay cierta edad, sobre todo hasta los 6 años, en que de manera normal los seres humanos creemos que somos el centro de la familia, de la atención. Entonces es muy importante hacerles saber que la trascendencia es para todos. Siguiente recomendación. Para los niños menores de 5 años, la muerte es algo provisional y irreversible. Por lo tanto, será necesario ser pacientes para explicarles una y otra vez lo ocurrido y lo que significa la muerte. En sus mentecitas, mentecitas porque son chiquitos. La persona que ha muerto sigue comiendo, respirando y existiendo, y se despertará en algún momento para volver a llevar una vida completa. Los niños de estas edades se toman todo al pie de la letra, y es mejor pues decir que ha muerto que usar expresiones como se ha ido, lo hemos perdido. Puede pensar, ¿y si me pierdo yo? ¿Y no sé volver a casa? ¿Ha desaparecido? ¿Se ha quedado dormido para siempre? Pueden temer ir a dormir y no poder despertarse. Se ha marchado de viaje. Dios se lo ha llevado. Y esto es con mucho respeto, de verdad, hacia el credo que cada uno tengamos. Es solo que estas expresiones pueden alimentar el miedo del pequeño a morir o a ser abandonados, creando más ansiedad y confusión. Simplemente es tratar de encontrar esas palabras que ayuden al pequeño a entender qué es la muerte. Suele ser útil hacer referencia a los muchos momentos de la vida cotidiana donde la muerte está presente. En la naturaleza, cuando los árboles se les caen las hojas, muertes de mascotas, etc. Cosas que a los pequeños les ayuden a ver que la muerte hasta cierto punto está presente. Permitir al pequeño que participe en los ritos funerarios. Tomar parte en estos actos puede ayudarle a comprender qué es la muerte y a iniciar mejor su proceso de duelo. Si es posible, es aconsejable explicarle anticipadamente qué verá, qué escuchará, de dónde vienen estos ritos, por qué son estos ritos, para honrar a nuestro ser amado, para despedirnos de él, para darle un buen lugar. Explicarle por qué la razón de estos ritos. Si los padres o el padre superviviente está demasiado afectado para ocuparse de las necesidades del pequeño, puede ser conveniente que otra persona, un familiar, amigo cercano de la familia, en este periodo, en este momento de duelo de los padres, se ocupe de atender al pequeño, de acompañarle durante estos actos funerarios. Es preferible que sea alguien cercano al pequeño, a la pequeña, que le permita expresar sus emociones y que se sienta cómodo contestando sus preguntas. Otra recomendación
muy importante es animar al pequeño a expresar lo que siente. Aunque no siempre las expresan, los niños viven emociones intensas tras la pérdida de una persona amada. Si perciben que estos sentimientos, que todos cuando vivimos un duelo los sentimos, rabia, miedo, tristeza, son aceptados por su familia, los expresarán más fácilmente, y esto les ayudará a vivir de manera más adecuada la separación. Frases como no llores, no estés triste, tienes que ser valiente, no está bien enfadarse así, tienes que ser razonable y portarte como un niño grande, pueden cortar la libre expresión de emociones e impiden que el pequeño se desahogue. Debemos considerar que su manera de expresar el sufrimiento por la pérdida no suele ser un estado de tristeza y abatimiento como el de los adultos. Es más frecuente que presente cambios en el carácter, cambios frecuentes de humor, disminución del rendimiento escolar, alteraciones en la alimentación, el sueño. Algunas respuestas habituales en los pequeños de 2 a 5 años puede ser la perplejidad. Parecen totalmente confusos sobre lo que ha ocurrido o se niegan a creerlo. Es posible que pregunten continuamente ¿en dónde está abuelito? ¿Dónde está abuelita? Desean saber cuándo va a volver la persona fallecida o la buscan activamente. La regresión. Se pegan al padre superviviente, se quejan, se hacen pipí en la cama, piden un biberón, se chupan el dedo. La ambivalencia. A algunos niños, algunos pequeños, parece no afectarles en absoluto la muerte. Responden ante la noticia con preguntas o afirmaciones inadecuadas. Aunque sea una reacción desconcertante, es bastante común. Significa que no ha aceptado o afrontado la muerte, pero comprende lo que ha sucedido. Lo más habitual es que el niño elabore el duelo alternando fases de preguntas y expresión emocional, con intervalos en que no menciona para nada el asunto. Suele sentir rabia y enfado por haber sido abandonado. Yo me enojé mucho cuando mi papá murió. Muchísimo me enojé. Me sentí muy abandonada, me sentía muy enojada. Y esto se puede expresar de muchas maneras. Irritabilidad, pesadillas, juegos ruidosos, travesuras. Es frecuente que dirijan el enfado hacia un familiar cercano. Yo me enojé mucho con mi mamá, no me pregunten por qué, pero me enojé mucho con ella. Permite que saque la rabia gritando, corriendo, saltando, golpeando cojines, sin que se agreda a él ni a otros. Expresar su dolor a través de los juegos. Con sus compañeros y amigos puede jugar a morir, al entierro. Todos estos comportamientos suelen ser normales hasta cierto punto y vuelvo a reiterar el acompañamiento de un profesional. Estos comportamientos pues deben de ser respetados como necesarios para que el niño realice de forma adecuada el duelo. Toman a sus padres como modelo. No es malo que los niños vean el dolor y la tristeza. No tengamos miedo de mostrar los propios sentimientos delante del pequeño. Claro, de ninguna manera manifestaciones violentas de rabia y dolor. Cuando le mostramos lo que sentimos en su justa dimensión, el niño nos percibe más cercanos. Y es más fácil que nos diga él también lo que le está pasando. Un padre o una madre que no se inmute después de una muerte para no entristecer a sus hijos puede hacer que estos congelen sus emociones. O si muestra enojo, un dolor extremo o una conducta histérica, su hijo puede imitar ese comportamiento. Miedo a morir o a tener otra pérdida. Los niños más pequeños creen que la muerte es contagiosa y pueden pensar que pronto le llegará su turno. Explicarles que aunque todos vamos a morir algún día, no tienen nada que temer.
Les preocupa que el padre o la madre superviviente también los abandone. Se preguntan qué les ocurriría y cómo sobrevivirían. Hablan lo más abiertamente posible con ellos. De ser necesario, insisto, buscar la ayuda de un especialista. Establece vínculos afectivos. Aunque el pequeño sepa que su ser querido ha muerto, siente necesidad de seguir manteniendo una relación afectiva. Y así, la persona fallecida puede por un momento convertirse en un padre o una madre imaginario. Yo lo tuve. Tuve a mi papá de manera imaginaria. En algunos casos, podemos ayudar al niño dándole algún objeto personal del fallecido. En mi caso, a mí me dieron un bastón de mi papá, el cual aún conservo con mucho cariño. Que este objeto conserve como un recuerdo precioso y una forma de unión íntima con él. El niño puede establecer vínculos afectivos con otros adultos que se parezcan a la persona, al difunto, o tengan unas cualidades similares. Un familiar, la maestra, el psicólogo, y pedirles que sean su padre o su madre. Y esta conducta es bastante común y no significa que el padre superviviente no satisfaga las necesidades del niño. Comprueban la realidad. Al principio es posible que parezca y saben y aceptan lo que ha ocurrido, pero después, al cabo de varias semanas o meses, preguntan cuándo volverá o lo buscan por la casa. De tal forma que van a haber muchos cambios importantes. Te comento que la presencia prolongada de alguno o varios de estos signos puede indicar la presencia de algo que sin duda alguna requiere de pedir ayuda a un profesional que valore la situación, facilite la aceptación de la muerte y asesore a la familia en el proceso de duelo. La acción del día. ¿Existe algún pequeño en tu familia que esté experimentando una pérdida o que haya recientemente experimentado una? Puedes utilizar las recomendaciones anteriores. Existen 3 temores muy frecuentes en los niños al enfrentarse a una pérdida. ¿Causé yo la muerte? ¿Me pasará esto a mí? ¿Quién me va a cuidar? Puedes revisar estas preguntas con el niño y ayúdalo a sentirse con más paz, con más confianza, siempre de una manera muy respetuosa y cálida. E insisto, si es con el acompañamiento de un profesional, qué mejor. Te invito a que busques ese acompañamiento. Revisa el ciclo de una mariposa con el pequeño. Lo puedes utilizar como una metáfora de la vida, en donde la mariposa es el alma que se va del cuerpo una vez que concluye su misión de la vida. Lo que una oruga llama el fin, el resto del mundo lo llama una mariposa. El pensamiento del día está lindo. Amigos, voy a morir. No lloren la muerte de la oruga. Mejor celebren el vuelo de la mariposa. No lloren porque acabó mi camino. Mejor celebren conmigo que llegué a la meta. No lloren la descomposición del cuerpo. Celebren la liberación de mi espíritu. No me lloren ausente. Mejor vivo y presente. La afirmación del día. Soy uno con la vida. Te doy las gracias por estar presente en esta serie de podcasts que son con mucho respeto y cuya intención es solo apoyar, colaborar con algo y siempre poniendo la importancia por delante del acompañamiento de los duelos con un profesionista. Te doy las gracias por escuchar este podcast. Soy Cintia Colunga de Cintia Colunga Bienestar Holístico. Te mando un cálido abrazo
Muchas gracias.